Muy bien, vuelvo a saludar. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de física. Vamos a tener, Buenas, Fro. buenas. Vamos a tener un ratico para mirar unas cositas, sobre todo de la guía 2. Tiene unos ejercicios ahí para que ustedes resuelvan. ¿Listo? ¿Se alcanza a ver la fecha? Ahí sí. ¿Vemos el tablero bien? Si no, me hablan. Muy bien. El objetivo de la clase es trabajar propiedades. Y para este caso, propiedades físicas. Listo, vamos a hablar primero, que en la guía aparece, de la masa. ¿Listo? La masa es una propiedad física. Es especial que sepan que es una propiedad extensiva. ¿Qué significa extensiva? La masa depende de la cantidad de materia que haya. ¿Listo? O sea, si hay mucha cantidad de materia, pues la masa será mayor. Si hay poca cantidad de materia, entonces la masa será menor. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso, porque hay dos clases de propiedades, extensivas e intensivas, como lo vieron en la guía 1. Extensiva es aquella que depende de la cantidad de materia. O sea, si hay mucha materia, entonces la propiedad aumentará, y si hay poca materia, pues la propiedad disminuirá. Normalmente son directamente proporcionales a la materia, a la cantidad de materia. O sea, si hay mucha materia, entonces habrá mucha de esa propiedad extensiva. Y si hay poca materia, habrá poca de esa propiedad extensiva. Si la propiedad es intensiva, ya no depende. O sea, si es una propiedad intensiva, entonces la cantidad de materia no afecta en nada a la propiedad. O sea, una propiedad intensiva sería igual si tengo una gota o si tengo un mar, por ejemplo, si la propiedad es del agua. Entonces, esa propiedad intensiva es lo mismo en ese caso. La masa es una propiedad extensiva, o sea, depende de la cantidad de materia. Si hay mucha materia, pues habrá mucha masa, como les acabo de decir, y si hay poca materia, pues habrá poca masa. La masa se designa con la letra M minúscula. Por favor, hoy aprendan M minúscula. ¿Listo? Para medir la masa existe un solo aparato. Ese aparato se llama balanza. Digo un solo aparato, pero existen varias clases de balanzas, ¿cierto? Esas balanzas dependen de la forma como vaya a medir. Pero todas las balanzas en realidad miden masa y la miden de la misma manera. Hay personas que le llaman a la masa peso. Por ejemplo, dicen, eso pesa 500 kilogramos. En realidad eso no es cierto. Cuando digo 500 kilogramos, estoy hablando no de la masa, perdón, no del peso, sino de la masa. Entonces, cuando hablo de balanza, la balanza me permite medir la masa. ¿En qué unidades? Unidades de masa. Recuerde que cuando yo voy a hacer una medida en física, la medida tiene dos cosas. La primera es una cantidad numérica, ¿cierto? 50, 70, 0.2, 400, 1.000.000, eso son cantidad numérica. Pero cuando estoy hablando de masa, perdón, de propiedades físicas, entonces esa cantidad numérica va acompañada de unas unidades. Esas unidades representan la propiedad que estoy midiendo. Para la masa, las unidades pueden ser G, gramos, ¿cierto? Y como vieron en la guía 1, esos gramos pueden ser, perdón, esa unidad puede tener unidades más pequeñas e unidades más grandes. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, miligramos, centigramos, decigramos o unidades más grandes. Por ejemplo, decagramo, hectogramo o kilogramo. El kilogramo es una medida muy importante para la masa, porque es la unidad fundamental.
fundamental. ¿Qué quiere decir fundamental? Que en realidad la masa debe darse en kilogramos. ¿Listo? Estas medidas son, como ya lo vieron en la guía 1 del sistema internacional. El sistema internacional dice que las medidas pueden ser en gramos, kilogramos, miligramos, microgramos, etc. Pero existen unas unidades que son del sistema inglés, que son, por ejemplo, ¿alguien ha escuchado hablar de las onzas? Las onzas son una medida del sistema inglés para la masa. Bien, con eso listo la masa. Vamos a ver otra propiedad aquí. Esta propiedad es diferente. Esta propiedad ahora será el volumen. ¿Listo? Esta propiedad es especial porque es una propiedad intensiva. ¿Qué quiere decir intensiva? Que depende de la cantidad de materia que hay. ¿Qué quiere decir? Profe, el micrófono. Sí, ya, tranquilo que ya. ¿Qué quiere decir intensiva? Quiere decir que la propiedad depende de la cantidad de materia que haya. O sea, si hay mucha materia, entonces, perdón, esta no es intensiva, sino extensiva. Extensiva, igual que la masa. Extensiva quiere decir que si hay mucha materia, entonces habrá mucho volumen. Si hay poca materia, habrá poco volumen. Cuando yo comparo eso es porque estoy hablando de la misma clase de materia, ¿cierto? Porque si hablo de diferentes clases de materia, yo ya no puedo decir que es intensivo o extensivo. Solo digo que es extensivo cuando hablo de la misma materia. O sea, si tengo mucha agua, tendré mucho volumen de agua. Si tengo poca agua, tendré poco volumen de agua. El volumen se designa con la letra V mayúscula normalmente, ¿cierto? Ese volumen hay aparatos para medir volumen. En realidad, para medir volumen hay dos formas. Unos aparatos que se llaman aparatos de capacidad. Usted no sé si ha visto en la cocina que hay unas jarras que tienen las divisiones. O por ejemplo, los teteros tienen divisiones que dicen 10 centímetros cúbicos, 400 centímetros cúbicos, 1 litro. Esas son medidas de capacidad. Esos aparatos que sirven para medir el volumen se llaman aparatos de capacidad. Hay otra forma de medir el volumen que es desde el punto de vista geométrico y es utilizar la geometría de la sustancia para hallar su volumen. El volumen en realidad no tiene que ver directamente con la materia. O sea, no importa la materia en realidad, importa es el volumen en este caso. Y el volumen es la cantidad de espacio que ocupa una sustancia o un cuerpo en el universo. Cuerpos que ocupen mucho espacio se dirán que son cuerpos que tienen mucho volumen. Cuerpos que ocupen pequeños espacios serán cuerpos que tienen poco volumen o un volumen más bajo. Es diferente la medición del volumen en una sustancia sólida que en una sustancia líquida o gaseosa. Normalmente para medir una sustancia sólida, una sustancia gaseosa, perdón, una sustancia líquida o una sustancia gaseosa, para medir el volumen en ellas se utilizan aparatos de capacidad, como envases que los puedan contener. Entonces yo voy a medir el volumen de agua, entonces lo meto en un aparato, por ejemplo en un beaker de laboratorio. En ese beaker que tiene divisiones, pues puedo medir las unidades dependiendo del volumen de la sustancia. Bueno, sigamos. Entonces el volumen, la materia, la cantidad de materia y determina qué volumen hay. Sin embargo, hay materias que con poquito volumen tendrán una masa gigante cuando yo relaciono la masa y el volumen. Pero hablando de volumen individualmente, es una propiedad extensiva. El volumen tiene unas unidades. Como lo vieron en geometría, el volumen son unidades cúbicas, ¿cierto? O sea, unidades tridimensionales.
Entonces yo puedo tener centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, que el centímetro cúbico también se puede llamar cc, centímetro cúbico. Puedo tener metros cúbicos para cantidades ya más grandes, kilómetros cúbicos, cantidades muchísimo más grandes. ¿Listo? ¿Qué es un centímetro cúbico? Piénselo así, es un cubo, ¿sí? Le voy a mostrar un cubo, esperen un segundito. Como este cubo. ¿Qué es un centímetro cúbico? Un cubo que tiene 1 centímetro por cada lado. Más o menos como un cubito de estos chiquitico. Más o menos. 1 centímetro por cada lado. ¿Qué es un milímetro cúbico? Sería un cubito que tiene 1 milímetro por cada lado. O sea, es de esta forma, pero tiene 1 milímetro para arriba, 1 milímetro para un lado y 1 milímetro de profundidad. ¿Qué es un metro cúbico? Sería un cubo que tiene 1 metro por cada lado. 1 metro cúbico debe ser más o menos como así alto. Ahora, un kilómetro cúbico será un cubo que tiene 1 kilómetro por cada lado. ¿Listo? Eso para que se den una idea de más o menos. Si usted habla de 1 kilómetro cúbico de agua, imagínese un cubo de agua o un cubo hecho de algo donde puedo llenarlo de agua y tiene 1 kilómetro por cada lado. Un cubo de esta forma, donde yo agrego agua y tiene 1 kilómetro por cada lado. Imagínense la cantidad de agua que hay en 1 kilómetro cúbico de agua. Entonces, cúbicas para medidas de volumen. Existen otras medidas de volumen, como por ejemplo el litro, que se designa con la letra L, y hay unidades como centilitro, decalitro, decilitro, y hay unidades mayores como el decalitro, hectolitro o el kilolitro. Normalmente el litro se utiliza solo litro para designar, o el mililitro, que ese sí es más conocido. El mililitro es una medida más conocida. 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. O sea, 1 centímetro cúbico, un cc, es lo mismo que 1 mililitro. Recuerde que el volumen no, la sustancia no, o el volumen no depende de la sustancia. Usted tiene 1 centímetro cúbico de hierro y es exactamente el mismo volumen que si tiene 1 centímetro cúbico de agua o de alcohol o de aire. El volumen en realidad es el mismo. Ahora, que haya más sustancia en una que otra o que uno tenga más masa que el otro, eso sí es independiente. Pero como volumen es este. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos dos conceptos. El concepto de masa, indispensable entenderlo, y el concepto de volumen. Y esos dos conceptos, como lo vamos a ver aquí, se relacionan en una propiedad, en la propiedad siguiente. Esos dos conceptos los vamos a relacionar en una propiedad que se llama la densidad. Es una propiedad física muy importante, pero muy importante. ¿Listo? La densidad se designa con la letra D mayúscula o D minúscula o la letra Rho del alfabeto griego o la letra delta del alfabeto griego. Es una propiedad que tiene muchas formas de simbolizarse. A mí me gusta la letra Rho para la densidad. Es la más utilizada en física. Pero cualquiera de las otras usted la puede utilizar. No tengo ningún inconveniente en que utilice la letra D mayúscula, por ejemplo. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen, a una división. Esto se llama una relación. Es una relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa. Cuando yo le hallo la densidad a una sustancia, tengo que entender que la densidad es intensiva. Una propiedad intensiva quiere decir que no depende de la cantidad. O sea,
la densidad del agua será la misma si tengo una gota de agua que si tengo 1 kilómetro cúbico de agua. Es la misma densidad. La densidad es intensiva, no depende de la cantidad. Absolutamente importante que entiendan eso. La densidad no depende de la cantidad de materia. Entonces, lo mismo. La densidad para una gota de agua que para 1 kilómetro cúbico de agua. Y ya vimos más o menos cómo era 1 kilómetro cúbico de agua. ¿Listo? Bien. Esta es la fórmula de densidad. ¿Listo? Y esa fórmula de densidad es la que me permite a mí hallar la densidad cuando conozco la masa y el volumen. Si conozco la masa y el volumen, entonces puedo utilizar esta fórmula. ¿Listo? Esta masa es dividida por el volumen. ¿Listo? Por lo tanto, las unidades de densidad serán unas unidades de división. Arriba de masa, por ejemplo, gramos, y abajo de volumen, por ejemplo, centímetros cúbicos. Gramos sobre centímetro cúbico, así se lee. O, por ejemplo, arriba masa de kilogramos y abajo metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Normalmente la más usada para nosotros, gramos sobre centímetro cúbico. Ustedes en la guía tienen que consultar unas tablas de densidades. Por ahí estuve revisando ya algunas. Necesito que una tabla bien organizadita, utilice reglas en el cuaderno para delinearla. Me mandaron unas tablas que, ay María, Dios mío bendito, eso era, uno no sabía el número dónde era, si era en esta columna o en aquella. Entonces vamos a mandar esos trabajos mejor. ¿Listo? Bueno, esta es la explicación. Es importante que entiendan que esto es una división. Yo reemplazo la masa, que es una cantidad numérica más unas unidades, 40 gramos, 30 kilogramos, 800 toneladas, ¿cierto? Y reemplazo el volumen, que también es una cantidad numérica, 6 centímetros cúbicos, 4 milímetros cúbicos, 14 mililitros, ¿listo? Porque esta unidad también podrían ser gramos sobre mililitro. Esta y esta muy utilizadas porque el centímetro cúbico que recuerde que es igual a 1 mililitro. Son muy utilizadas estas dos. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Yo, profe, para despejar la masa y el volumen. Ah, listo. Ya les voy a explicar eso. Ya para allá voy. Muy bien. Vamos para este lado. Borramos este tablero. Bueno, entonces yo tengo densidad igual a masa sobre volumen. ¿Listo? Existe un triangulito. A mí no me gusta explicarlo así, pero enseguida lo explico así. Pero a mí me gusta explicar así. Observe, por favor, que la masa está arriba. ¿Listo? Quiere decir que está multiplicando. Y el volumen está abajo. Quiere decir que está dividiendo. Siempre en una ecuación, todo lo que esté en el numerador está multiplicando. Y todo lo que esté en el denominador está dividiendo. ¿Listo? Quiero que les quede claro eso. Si está en el numerador, está multiplicando. Si está en el denominador, está dividiendo. La pregunta es, ¿qué está haciendo esta D? Resulta que cuando hay un número solito, por ejemplo el 2, o una letra solita, por ejemplo la D, eso es lo mismo que tener D sobre 1 o tener 2 sobre 1. ¿Cierto? Y el de arriba es el numerador y el de abajo el denominador. Entonces quiere decir que esta D está arriba, o sea, está multiplicando. Segundo. Espérenme un segundo. Y el 1 que está abajo está dividiendo, el 2 que está arriba está multiplicando y el 1 que está abajo está dividiendo. Lo que pasa es que yo nunca muestro una cantidad como una fracción. Yo lo hago simplemente mostrando el número o la letra. En este caso la D está multiplicando. Para despejar una variable, escuche bien, siempre tiene que estar multiplicando, ¿cierto? Vamos a despejar la masa, porque la masa está arriba y está multiplicando. ¿Qué hago? ¿Qué es despejar? Dejarla sola, a un lado del igual. Mire que hay dos lados del igual, ¿sí o no?
Entonces yo voy a dejar la masa sola a este lado del igual, porque ahí está ella. Y para dejarla sola, ¿qué hago? Pues paso el volumen para el otro lado. Recuerda que si voy a pasar de un lado para el otro, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar. Muy bien, tranquilo Nicolás, bienvenido. Entonces, lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar, lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, esta masa la vamos a dejar sola de este lado. El volumen que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. O sea, densidad multiplicado por volumen es igual a masa. Y aquí tengo la masa despejada, que es lo mismo que escribir masa es igual a densidad por volumen. Despejada la masa. ¿Listo? Vamos a despejar ahora el volumen, pero observe aquí, en esta de arriba. El volumen está dividiendo. Como el volumen está dividiendo, yo no lo puedo despejar ahí. Primero lo tengo que pasar a multiplicar. O sea, el volumen en esta ecuación yo no recomiendo que lo despeje. Más bien lo despeja en esta ecuación o en esta. Porque aquí el volumen, observa el volumen, si está ¿qué? Multiplicando a la densidad. ¿Listo? Cuando yo multiplico, entonces sí puedo despejar. Si despejo el volumen, ¿qué es despejar? Pues dejar el volumen solo. Para despejar, tengo que dejar el volumen solo. Para dejar el volumen solo, tengo que quitar la D. ¿Qué está haciendo la D? Está en el numerador, está multiplicando. Entonces paso la D que está multiplicando al otro lado a dividir. O sea, ¿qué volumen será igual a la masa que está multiplicando? La dejo allá. Y el volumen que está multiplicando acá lo paso allá, perdón, el volumen no, la densidad que está multiplicando acá la paso a dividir. Y aquí tendré el volumen despejado y aquí tendré la masa despejada. Esta ecuación primera sirve para hallar la densidad. Esta segunda ecuación sirve para hallar la masa. Y esta tercera ecuación sirve para hallar el volumen. ¿Listo? Bueno, la idea es que hagamos otra clase. La siguiente clase que hagamos, que voy a tratar de que sea el lunes a las 8, podamos hacer un ejercicio donde podamos aplicar estos conocimientos de